Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más a otra sesión del Seminario de Estudiantes. Para mí es un gran placer hoy presentarles a Gerardo Palafox Castillo, que ahorita no se ve aquí en la pantalla, pero a lo mejor se ve en línea. Primero les quiero plantear un poquito acerca de la formación académica de Palafox. Palafox estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Luego hizo la maestría en Canadá, en la University of Western Ontario. No le gustó mucho el frío, así que se regresó otra vez a Nuevo León, ya hace calorcito. Ahí está haciendo su posgrado, su doctorado en Ingeniería en Sistemas, bajo la dirección del doctor José Arturo Berrones Santos. ¿Qué más? Un poquito más acerca de Palafox, de su trabajo. No es la primera vez que Palafox está aquí encima, virtualmente o presencialmente, ya ha estado previamente en eventos como la Escuela 19 y 20 Probabilidad y Estadística, donde en ambas ocasiones presentó carteles y obtuvo su primer lugar en ambos eventos. Además ha colaborado con el investigador aquí del CIMAD, James Melbourne, donde ya ha publicado trabajo acerca de eso. Por último, pues hoy nos va su trabajo recientemente, se trata de procesos de redes, en su generalización, en este tipo de cosas, y pues hoy nos va a hablar un poquito acerca del modelo de contagios en un complejo simplicial. Y pues con esto, Palafox, te dejamos a que nos platiques de lo que nos quieres hablar hoy. Gracias, Pedro. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Como les comentaba Pedro, voy a hablarles hoy de un modelo de contagios en un complejo simplicial. Este es un trabajo que hice en conjunto con mi asesor, el doctor José Arturo Berrones Santos. Bueno, como comentaba Pedro, yo estoy en el área ahorita de ingeniería de sistemas, trabajando mayormente en el modelado y simulación de sistemas estocásticos. Y acá en este lado de las aplicaciones, los grafos los usamos mucho para modelar distintos tipos de sistemas, o a veces los llamamos también sistemas complejos, cuando tienen muchos componentes. Entonces, por ejemplo, cosas que podemos modelar con grafos son redes de algún tipo de transporte, como carreteras, transporte público, rutas incluso marítimas, redes sociales, entiéndase redes sociales virtuales como lo son Facebook, Twitter, bueno, X y demás, o pues también se les conoce como redes sociales pues a cualquier tipo de interacciones entre personas, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo posgrado y la gente que interactúa ahí en su edificio presencialmente se puede abstraer como una red social. Mercados financieros, el internet, redes de citas o colaboraciones académicas, etcétera, son un ejemplo de la vasta oferta que podemos hacer con los grafos, ¿no? En particular, hay un área, pues, medio de procesos estocásticos o medio de física, dependiendo de por qué lado lo aborden, pero que trata de estudiar procesos sobre estos grafos. Un ejemplo muy común son las caminatas aleatorias, donde pues, se supone que tenemos algún grafo cualquiera y pues se va moviendo de manera aleatoria en el grafo pues, alguna persona, ¿no? O algo por el estilo. Hay cosas de problemas de percolación, problemas de contagios, como lo son las epidemias, o las llamadas epidemias en grafos o en redes. Hay unos modelos que son muy propios del área de física, que son llamados sistemas de interacción de partículas. Algunos ejemplos por ahí, si luego googlean después de esto, pues son el modelo de contacto o del botante o el modelo de Ising también. Y bueno, algoritmos de consenso también entran un poquito entre el tipo de cosas que denominamos procesos en grafos. Sin embargo, surge que muchas veces los grafos no capturan todas las interacciones que quisiéramos tener. Como sabemos, el grafo que es abstractamente, pues es un conjunto de vértices y las aristas las representamos
pues como pares de estos vértices, ¿no? Entonces, en este contexto de modelar sistemas vía grafos, lo que estos aristas nos dicen es que hay algún tipo de interacción entre, entre el par de vértices que estén uniendo. O sea, puede ser, por ejemplo, en una escuela, pues puedes tener que cada vértice o cada nodo sea un alumno, y si dos están en la misma clase, pues los unes con una arista, ¿no? Esto naturalmente nos da una especie de modelo de cómo ocurre la interacción entre estas personas. Pero bueno, por la misma definición, eso está limitado a interacciones de dos individuos o de dos elementos del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que pues nos gustaría a veces capturar un poquito más de información. Entonces, pues creo que estas definiciones surgen más de combinatoria, pero tenemos ciertas generalizaciones, ciertas maneras de generalizar grafos. Una de ellas son los llamados complejos simpliciales, que más adelante definiré formalmente, y la otra son los hipergrafos. Los hipergrafos, me voy a ir hasta el final primero, pues también tenemos un conjunto de vértices, ¿no? Pero aquí en este caso las aristas, o que les llaman también hiperaristas, pueden ser cualquier subconjunto de conjunto de vértices. Es decir, las aristas en un grafo tradicional son subconjuntos de dos elementos, y en el hipergrafo no es necesario que sean de dos elementos. O sea, por ejemplo, aquí este círculo amarillo que tenemos nos representaría una hiperarista que le llamamos E1. ¿Y a qué vértices contiene? Pues al 1, al 2 y al 3. Y aquí mismo hay otra este, hiperarista, aquí hay otra, ¿no? Cada color sombreado me representa una. Ejemplos de sistemas en los que puede surgir esto, pues en las colaboraciones académicas, por ejemplo, si ustedes tienen una red de autores, vamos a pensar en tres personas, tres académicos, y decimos, bueno, los unimos con una arista si han publicado algún trabajo juntos. A lo mejor todos tienen a pares alguna publicación común, pero nunca han hecho nada los tres. Entonces, o sea, los tres juntos. Entonces, un grafo no podría distinguirme eh, matemáticamente si al encontrar un triángulo en el grafo significa que interactuaron los tres de cierta manera simultáneamente, como en este ejemplo. O sea, escribieron un artículo en conjunto los tres, o si lo escribieron a pares. Y un complejo simplicial es algo para mí, bueno, para nosotros desde la perspectiva que lo vamos a abordar, es algo que cae un poquito en medio de entre grafos y complejos simpliciales, porque son hipergrafos que cumplen, que si tenemos una hiperarista y tenemos algún subconjunto de esa hiperarista, entonces ese subconjunto también va a ser una hiperarista. Está ahí medio raro, pero simplemente como que digo, o sea, si aquí tomamos, por ejemplo, este triángulo, que existe la interacción entre estos tres, entonces también va a existir a pares, que no ocurre en el hipergrafo. Por ejemplo, aquí tenemos tres vértices en esta arista, pero no están conectados, digamos, a pares, por ejemplo, el V5 con el V6, ni con el 3. No existe la interacción uno a uno entre estos, pero sí existe de 3. Y esa es como que la principal diferencia, ¿no? Que si acá incluimos una interacción de cierto orden, por ejemplo, aquí orden 4, entonces automáticamente vamos a incluir las subinteracciones de orden menor. Y bueno, esta es la definición un poco más formal de un complejo simplicial abstracto. Yo sé que hay una definición más usada, sobre todo en cosas de topología, pero para los propósitos de esta investigación, que es pues tomarlos como una estructura de cosas que interactúan, pues simplemente necesitamos capturar las interacciones y ya, ¿no?
Entonces, un complejo simplicial abstracto con conjunto de vértices V es una colección de subconjuntos tales que eh, cada vértice individualmente pertenece a la colección, o bueno, el singleton que solo tiene al vértice pertenece a la colección, y esta propiedad como de cerradura que les comentaba hace un momento, ¿no? Si tenemos un elemento en la colección y un subconjunto de ese elemento, entonces el subconjunto va a formar parte de la colección. A cada elemento de esa colección le llamamos simplex. El simplex que tiene k más un vértices se considera de dimensión k. Por ejemplo, hace rato teníamos un dibujo parecido a esto. Pues aquí individualmente cada uno de estos va a ser un cero simplex. Las aristas que encontremos va a ser un simplex de dimensión 1 o un 1 simplex, como también les dicen. Y el triángulo que normalmente lo distinguimos para decir que la tercia BSD es un simplex, como que lo coloreamos, ¿no? Para distinguir de cuando solo están a pares. Sería un simplex de dimensión 2 o 2 simplex. La dimensión del complejo simplicial es la máxima dimensión de los simplex que contiene. Simplejos también les llaman, creo a veces en algunas traducciones. Y aquí lo interesante o la manera en que se logra o se aprecia esta generalización es que un complejo simplicial de dimensión 1 no es más que un grafo. ¿Por qué? Pues porque estamos acotando a que estos solo tengan dos elementos y pues esos serían simplemente mis aristas, ¿no? O sea, si yo considero, por ejemplo, este conjunto, mi complejo simplicial serían los nodos y mis aristas. Y ya. Entonces tenemos que todo grafo se puede ver automáticamente como un complejo simplicial. Obviamente al revés no es cierto, pero Gerardo, yo tengo una pregunta. En este ejemplo que nos estás dando, ¿cuál sería el dual, por ejemplo, de una línea, ¿no? Del BC, por ejemplo. Es que mencionaste que cumple propiedades, ¿no? Donde si estaba un sigma, el sigma asterisquito pertenece también, pero no sé, no me queda claro qué es el sigma asterisquito. el sigma asterisco creo que sería lo que conocen más como las caras del, Yo, no, al revés, yo no estoy muy familiarizado con la terminología más común de topología, pero aquí en el ejemplo, por ejemplo, el que dibujo aquí arriba, pues lo que quiere decir es que, por ejemplo, aquí estoy diciendo que B, C y D pertenecen al complejo simplicial, que es este triángulo de aquí. Entonces, por lo tanto, a pares, o sea, este sería como que mi sigma, ya no me ocupo ahí. Entonces mi sigma asterisco podría ser, cualquier subconjunto de este también va a pertenecer al complejo simplicial. Y eso es para diferenciarlo un poco del caso de los hipergrafos, que por ejemplo aquí tenemos que el E sub 3 es V3, V5, V6. Este pertenece a las aristas, pero sus subconjuntos no, por ejemplo, el B5, V6 no es considerado aquí una hiperarista, no lo tengo resaltado de otra forma. Ah, Entonces ok, creo ok. que eso es lo que le llaman caras, si mal no recuerdo. O sea, como que si tienes el simplex, todas sus caras pues también forman parte Mm. del complejo. Muchas gracias. Sí. Ah, bueno, ya aquí lo que les decía, ¿no? Que cada complejo simplicial de dimensión 1 es un grafo. Ahora, algunos usos de los complejos simpliciales, obviamente dentro de este contexto, ¿verdad? Yo sé que allá afuera en topología son todo otro mundo, pero en este rollo de generalizar cosas en grafos, pues como que no es ocurrencia nuestra de mía y de mi asesor, ya se ha trabajado
la mayoría de los procesos que les comentaba hace rato ya se han extendido principalmente por la comunidad de física de sistemas complejos, se han extendido a complejos simpliciales. Entonces, así como encuentran caminatas aleatorias en grafos, ya hay artículos que... Ay, empezó aquí, ¿no? Ya, spoilers. Disculpa. Este, ya se encuentran en la literatura artículos que abordan otra vez. Es que tienen un hiperlink, perdón. Artículos que abordan caminatas aleatorias en complejos simpliciales, artículos que abordan percolación en complejos simpliciales, sistemas de interacción de partículas como el modelo de Ising, algoritmos de consenso y en particular contagio, o sea, epidemias de algún tipo, ya sea de enfermedades infecciosas o de, pues principalmente ese tipo, o de información, ¿no? Como virus informáticos, este, ya se han abordado en la literatura estos. Nosotros lo que hicimos fue generalizar un modelo de epidemias en grafos que ya era conocido, lo generalizamos a complejos simpliciales. Un modelo que en particular no había sido eh, estudiado en este sentido. Entonces, un poquito de contexto rápido de modelos epidémicos. Lo más común en la literatura es tratar con modelos comportamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una población que a veces, eh, bueno, originalmente no se consideraba modelada en grafos, se consideraba simplemente un conjunto de individuos en los que todos podían interactuar con todos, este, y los dividían en compartimentos dependiendo de su estado respecto a una epidemia. Entonces, las notaciones comunes son usar la S para individuos susceptibles a una enfermedad en particular, infecciosos que la pueden transmitir, R que se recuperaron o a veces, muchas veces lo usan como removido, porque hay muchos modelos, como lo que se estudia es el esparcimiento de la enfermedad. Los modelos tradicionales, por ejemplo estos SIR, que solo consideran estos tres estados, no distinguen a este nivel entre un recuperado y un muerto, porque solo, digamos que como que lo único que les importa es quién sigue esparciendo la enfermedad. Entonces, estos modelos SIR se asume que el que se infecta y se recupera adquiere cierta inmunidad, ya no va a esparcir la infección, entonces se llama recuperado, pero como dicen, bueno, pues es que realísticamente también podrán morirse. Bueno, pero pues al final de cuentas ya no contagian y lo que quieren modelar es qué tanto se contagia, qué tanto se esparce, entonces lo dejan así. También hay unos modelos que usan E para expuesto, como cuando ya te expusiste al virus pero no te has infectado. Entonces aquí en la literatura se encuentran una variedad de modelos relacionados a esto. Eh, por ejemplo, el modelo SI solo considera solo considera dos compartimentos, o eres susceptible o eres infectado, y solo puedes pasar de uno a otro. Una vez que ya te infectaste, ya no te recuperas, no nada, sigues siempre infectando y ahí te sigues. Están los modelos SIS, donde después de cierto punto de haber tenido la infección vuelves a ser susceptible. Están los modelos SIR, que es el que yo voy a hablar hoy, que de susceptible puedes pasar a infeccioso, de infeccioso a recuperado y ahí te quedas. Hay más modelos, el SEIR, que es donde tienes cierta etapa ahí de exposición antes de ser infeccioso. Existe el modelo SIRS también, que es similar al SIR, solo que la inmunidad que tienes al estar en este estado es temporal. Entonces eventualmente vuelves a caer en ese.
Obviamente hay modelos más complicados, con muchos más compartimentos. En este caso también la población la estamos considerando fija, no estamos ante ninguna llegada de personas nuevas, no hay fallecimientos o muertes, o nacimientos tampoco que nos alteren la población. No quiere decir que no se haya hecho, simplemente pues, los modelos más básicos no lo consideran. Entonces, hay un modelo SIR estocástico en grafos que pues, es muy conocido en el área, muy estudiado, con muchos resultados, y pues está como está aquí descrito. Tenemos vértices en un grafo cualquiera, y estos vértices se particionan entre susceptibles, infecciosos y recuperados. Los vértices infecciosos infectan a sus vecinos susceptibles siguiendo un proceso de Poisson con tasa beta, que le llamamos tasa de contagio. Los infecciosos pasan a ser recuperados después de un tiempo que está distribuido exponencialmente con parámetro gamma, y el proceso termina cuando haya cero infecciosos. Como todo infeccioso se recupera eventualmente en una cantidad aleatoria de tiempo, es certero que va a llegar el momento en que haya cero infecciosos. No sabemos cuántos se van a infectar en el transcurso, pero sabemos que al final se van a terminar los infecciosos. Entonces nosotros lo que hicimos fue generalizar esto, definimos un proceso parecido tomando en cuenta las dimensiones de un complejo simplicial, y de tal manera que cuando el complejo simplicial es de dimensión 1, o sea, es un grafo, el modelo es idéntico al ya estudiado, ¿no? Entonces, esta es una generalización directa. Se trabaja sobre un complejo simplicial de cierta dimensión D. Vamos a tener un parámetro que también va a ser la tasa de recuperación, esa va a funcionar igual, pero ahora vamos a tener una tasa de contagio por cada dimensión. Los vértices se van a dividir entre susceptibles, infecciosos y recuperados, y solo van a poder transitar de susceptible a infeccioso, de infeccioso a recuperado. Al tiempo cero, todos los vértices son susceptibles y uno al azar se hace infeccioso. También se puede variar esto y tomar un porcentaje inicial de infecciosos. O sea, en vez de decir un vértice, pues puedes decir 1% de la población es infecciosa o algo por el estilo. Y todos los vértices infecciosos permanecen de esa forma durante un tiempo exponencialmente distribuido con parámetro gamma, que era la llamada tasa de recuperación. ¿Cómo funciona la transmisión? Un simplex que tiene todos sus vértices infecciosos va a infectar a un vértice susceptible, y si cuando unimos el simplex original con este nuevo vértice susceptible, esta unión sigue siendo parte del complejo simplicial. Esta infección va a seguir un proceso de Poisson, o los contactos van a seguir un proceso de Poisson con tasa beta sub k más 1. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ejemplificando, aquí por ejemplo, pongamos que los triángulos estos de arriba, que no tienen relleno, son solo simplex de dimensión 1. Es decir, solo están las aristas y no está conectado los tres, digamos, de forma simultánea. Entonces, cuando no están conectados los tres de forma simultánea, la transmisión ocurre de la misma manera en que ocurriría en el modelo de grafos, de vértice a vértice, de nodo a nodo. Cuando ya están los tres conectados, si solo hay uno infectado, la transmisión sigue siendo igual, de vértice a vértice. La cosa cambia cuando son dos los infectados. Entonces, aquí es más o menos lo que tendríamos en la definición. O sea, si a este le llamarle A, B, I. Pues aquí tendremos un simplex AB de dimensión 1 que tiene todos sus vértices en estado infeccioso, que es lo que estamos poniendo con color. Y resulta que existe un I susceptible, que es este de acá abajo.
de tal forma que sigma con i está en el complejo simplicial, o sea, ABI está en el complejo simplicial, por eso lo tenemos todo, todo pintado. Entonces, aparte de la transmisión de nodo a nodo que teníamos, este vértice I se puede infectar a una nueva tasa beta sub 2, que es la que corresponde a la dimensión de, de la interacción esta del triángulo, ¿no? Entonces, esto me va a generar una especie de, como de presión, no de presión, de tristeza, una especie de presión sobre el nodo susceptible, de tal manera que cuando esté en un simplex donde todos están infectados, pues va a ser mayor la probabilidad de contagio, o se va a contagiar más rápido, visto en términos de cómo transcurre el tiempo. Esto de manera intuitiva, porque pues realmente no pedimos que este sea mayor o menor que los demás parámetros, que el beta sub 1, pero así es como lo estuvimos manejando. Entonces, bueno, aquí también, como todos los vértices eventualmente se recuperan, va a llegar un punto en que queden cero infecciosos. Ese tiempo, la cantidad de vértices recuperados en ese momento se llama tamaño final de la epidemia. ¿Por qué los recuperados? Porque para, para llegar al estado recuperado a fuerzas tienes que pasar por el estado infeccioso, no te puedes brincar. Entonces, si al final resulta que se recuperó 50% de la población, pues significa que se infectó en algún momento 50% de la población. Esto no refiere al pico, o sea, si ustedes se fijan en cuántos infectados hay en el tiempo, este valor de tamaño final de la epidemia no se refiere al pico, sino como que a cuántos hubo en todo el transcurso. Y bueno, lo que les comentaba hace rato, el complejo simplicial, cuando es de dimensión 1, es un grafo, y esta definición es la misma que la, que la del proceso SIR que ya se conoce y ya se ha trabajado en la literatura de redes. Entonces, cuando propusimos esto, empezamos a hacer simulaciones. La mayoría del trabajo, o digamos la mitad del trabajo, se analizó de forma computacional con métodos de simulación de eventos discretos. Entonces, al inicio, cuando lo definimos, dijimos, bueno, ¿qué se afecta, no afecta, en qué nos fijamos? Entonces, hicimos experimentos de correr una epidemia en un grafo Erdős-Rengyi y correr una epidemia en un complejo simplicial relacionado a ese grafo. Ahorita te explico cómo está relacionado. De dimensión 2, también porque por limitaciones computacionales, más que nada. Son simulaciones muy pesadas, así en baja dimensión, entonces ir subiendo las interacciones pesa. A cualquier grafo, bueno, no sé si a los que estén familiarizados con el concepto de clique o de clica, no sé cómo lo traduzcan, a cualquier grafo le podemos asociar un complejo simplicial de la siguiente manera. Un clique de un grafo es un subgrafo completo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un subgrafo completo de tamaño 3, aquí hay un subgrafo completo de tamaño 4. Entonces, lo que se hace para una manera de asociar un complejo simplicial a estos grafos es considerar cada clique como un simplex en este caso, por ejemplo, aquí que tenemos los 3 vértices, pues este sería un simplex de dimensión 2. Y acá que tenemos los 4, pues sería un simplex de dimensión 3. No me va a quedar muy bien el dibujo, pero este se supone que era una especie de tetraedro que viene de esto.
Entonces lo que hacíamos era tomar un grafo de Renji, su complejo, a este le llaman click complex, o a veces también le llaman flag complex, si no me equivoco. Entonces tomábamos un grafo, hacíamos simulaciones de una epidemia en ese grafo con ciertos parámetros, y luego tomábamos su complejo de cliques y hacíamos las mismas simulaciones, introduciendo un parámetro nuevo que es lo que diferencia del proceso tradicional del proceso en complejos simpliciales. Entonces, en una primera instancia, estos parámetros al inicio pues fueron arbitrarios, pero pues veíamos que con más en el proceso con puros grafos, la mayoría de las veces casi no se infectaba a nadie, ¿no? Esto es un histograma de frecuencias de la fracción final de infectados. Entonces, la mayoría de estas eran 1000 corridas, según yo, 1000 simulaciones. Entonces, de esas 1000, pues unas 700 veces se infectó 0% de la población. Y en general nunca bajó como de 200. Y en el mismo, en el complejo de cliques asociado, al introducir un parámetro extra, pues sí se veía también que como quiera la mayoría de las veces no se infectaba a nadie, pero había unos casos por acá en los que se llegaba a infectar el 80, 90% de la población. Entonces como que esto inicialmente fue lo que nos dio pie a seguir trabajando en esta línea. Lo siguiente que hicimos fue, como ahora tenemos un parámetro extra, normalmente, no, tradicionalmente solo se tiene la tasa de contagio y la tasa de recuperación. Ahora tenemos un dato adicional porque son dos parámetros de contagio y la tasa de recuperación. Entonces lo que hicimos fue fijar la tasa de recuperación y variar la tasa de contagios de dimensión 1 y de dimensión 2. ¿Qué me representa este mapa de colores? Cada cuadro es la fracción final de infectados con ese parámetro beta 1 y el parámetro beta 2 correspondientes, y con un gamma fijo. ¿Qué observamos aquí inicialmente? Bueno, como es esperado, cuando creces el beta 1, crece la cantidad de infectados, ¿no? Que eso es lo que se observa normalmente en la literatura de grafos. ¿Qué queríamos ver nosotros? Bueno, si el beta 2 también afectaba. Vimos que se afecta porque si nosotros nos fijamos en cualquiera de estos beta sub 1, cuando lo crecemos, también se van infectando cada vez más. O sea, la fracción final de infectados eh, crece cuando fijas el beta 1 y te incrementas en beta 2. Entonces, pues esa era otro pie para seguir haciendo las simulaciones y seguir trabajando el modelo. Ahora, como les decía, esto tiene mucha intersección con áreas de física y hay unas técnicas llamadas aproximaciones de campo medio que se usan mucho, sobre todo se usan para procesos de grafos y que pues aquí hemos usado también para estos procesos de complejos simpliciales. ¿Qué es esta hipótesis de campo medio? Perdón, esta aproximación de campo medio. Vamos, se trabaja bajo la hipótesis de que los grados son homogéneos, o sea que cada individuo contacta en promedio la misma cantidad tiene el mismo grado para cada dimensión. Entonces, eso nos permitió hacer un sistema de ecuaciones diferenciales que nos aproximara al comportamiento del proceso estocástico que estamos trabajando. Aquí tradicionalmente en la literatura de redes complejas, tenemos el grado promedio de los vértices, no sé, grado promedio. Y aquí introdujimos el concepto como que de grado promedio para cada dimensión. ¿Qué quiere decir? O sea, K sub D es cantidad promedio
de simplexes de dimensión D a los que pertenece un vértice. Entonces, resolver estas ecuaciones diferenciales también computacionalmente, no soluciones exactas, fue mucho más sencillo computacionalmente que hacer las simulaciones. Sencillo en términos de procesamiento, de cuánto tardaba la computadora en hacerlo. Entonces, obtuvimos, bueno, más adelante creo que está un poquito mal acomodado, pero hicimos comparaciones de los resultados que se obtenían de la epidemia, de datos como la fracción final de infectados o las curvas de infecciosos y de recuperados. Comparamos las simulaciones con la solución de estas ecuaciones y coincidían muy bien. Entonces esto para nosotros era, pues fue un éxito de saber de que o sea, estamos aproximando bien el modelo, la simulación microscópica que le llaman, queda bien aproximada con esta ecuación. Y bueno, también de analizar las ecuaciones, bueno, esto lo hizo mi asesor, obtuvo un umbral para saber cuándo iba a arrancar la epidemia, cuándo la cantidad de infecciosos, la cantidad final de infectados iba a ser significativa. Entonces, eso se cumplía bajo estas condiciones, donde S0 y sub 0 son las densidades iniciales de susceptibles e infecciosos, o sea, en términos como de porcentajes, ¿no? 0.1 si al inicio de la epidemia se infectó 10% de la población, pues y sub 0 era 0.1, cosas de ese estilo. Y pues usando nuestros parámetros de contagio, nuestros grados promedios. Esto era lo que les comentaba de cómo empataban muy bien nuestras simulaciones con la solución de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí en gris, cada curva que se ve gris de fondo es el resultado de una simulación de eventos discretos para ciertos parámetros. Entonces corrimos, me parece que 100 corridas. Entonces hay 100 curvas grises ahí, que son las que provienen de las simulaciones de eventos discretos. Y la curva que está en color es la de la solución de las ecuaciones diferenciales. Esta para infecciosos y esta es la curva de recuperados. Entonces, pues ahí vimos como que, era lo que les comentaba, de que sí hay un buen match entre ellas. Calculamos la fracción final de infectados, igual que hace rato que les mostré el mapa de calor, nada más que aquí pues son muchos más parámetros. Esto fue en un complejo simplicial aleatorio de 300 vértices, con estos grados promedios, gamma. Lo de la izquierda son promedios de simulaciones. Entonces se corrían las simulaciones varias veces con estos parámetros y se promediaba. Entonces cada cuadrito representa un promedio. Y lo que está en la derecha es con los mismos parámetros, pero resolviendo la ecuación diferencial de la aproximación de campo medio. Entonces, pues también se ve ahí el match que hay entre ellos. Aquí, el 15% de población inicial infectada, pues en términos de estos procesos no es común o no es ni siquiera realista tomar esos valores. ¿Por qué puse esta imagen con ese valor ahí? Porque precisamente si en la ecuación del umbral acá ustedes toman I sub 0 o 0.15 y toman los demás parámetros como están aquí, la ecuación del umbral nos va a dar precisamente una recta que va a ser más o menos así. Entonces como que la área que queda azul marino entre 0.3 y 0.2 es la que no satisface la condición del umbral y de ahí para allá es donde sí se satisface. Entonces esta fue una manera de verificar la condición de umbral que habíamos logrado.
Y bueno, conclusiones de esto, mi trabajo futuro, esto está publicado en un journal de física estadística que se llama Física A, tiene el título Stochastic Epidemic Model on a Simplicial Complex. Ahí pueden ver más a detalle todo de cómo llegamos a los resultados que están aquí. Y bueno, nos parece a nosotros que los complejos simpliciales son prometedores para generalizar interacciones. Entonces, como que lo que vamos a hacer a futuro es pues buscar otras dinámicas que se estudien en grafos que parezcan tener una buena generalización o que tenga sentido generalizarlos en complejos simpliciales. Pues a lo mejor la situación modelada no se presta o no, tampoco vamos a forzar la herramienta a ver si cae. Segundo, las epidemias en redes, de parte del área digamos, de probabilidad, se han estudiado mucho con teoría de procesos estocásticos y hay muchos resultados muy, a mi parecer, interesantes sobre quizás la distribución, a qué converge la distribución del tamaño final de la epidemia, etcétera. Normalmente se usan procesos de ramificación, branching processes. Pues eso ya se hace para muchos procesos de epidemias en grafos, para obtener resultados formales de ellos. Entonces a nosotros nos gustaría saber o explorar si este trabajo que presentamos aquí, que está abordado pues de maneras un poco más aproximadas, ¿no? Al final de cuentas la simulación de eventos discretos pues no es más que una realización o una aproximación de un proceso estocástico. Las ecuaciones de campo medio pues son todavía aproximar más eso con métodos deterministas. Entonces pues nos gustaría saber si sabemos más de procesos de ramificación, podemos dar teoremas de verdad con demostraciones que nos digan qué pasa en general con este tipo de procesos en complejos simpliciales. Y lo otro, en grafos sabemos que hay propiedades topológicas del grafo que te pueden decir si una epidemia se va a esparcir o no. Entonces, por los complejos simpliciales nosotros sabemos que también, a diferencia de los hipergrafos, pues son muy estudiados en topología, obviamente desde una perspectiva distinta a lo que nosotros ni siquiera creo los estamos estudiando en sí, los estamos usando. Entonces, otra duda que nos surge ahí es si hay propiedades topológicas, características topológicas del complejo simplicial que quizás sobre su conectividad o algo que nos digan en este complejo simplicial es más fácil que se dispare una epidemia que en este otro. O en estos vértices del complejo simplicial, si la epidemia empieza ahí, va a crecer más que en otros. Ese tipo de preguntas son las que nos interesaría abordar en un futuro. Y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Estoy aquí por si tienen algunas preguntas. Bueno,